Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan, capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1, por favor. Todos se ubican en este lugar, con su Biblia abierta, porque nosotros venimos a adorar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios y a aplicar la palabra de Dios. En consecuencia, mis hermanos, debemos tener la Biblia abierta para poder entender lo que hoy se va a enseñar. Por ser hoy domingo 24 de diciembre de 2023, decidí hacer un pare en el estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo para meditar en el hecho histórico y maravilloso de Cristo hecho hombre, del Emmanuel, del Dios con nosotros, es decir, del nacimiento del Hijo eterno de Dios en este mundo. Por eso la enseñanza para el día de hoy la he titulado La gloria de Cristo en su encarnación. La gloria de Cristo en su encarnación. Así que les invito a leer el pasaje en el cual ustedes están ubicados en su Biblia, Juan 1, 14 al 18. Dice así la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén y amén. Hoy vamos a meditar y a considerar este pasaje que hemos leído con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Nuestro pasaje lo dividiremos en dos partes. En primer lugar, en el verso 14, veremos cómo Juan nos habla de la gloria de la encarnación de Cristo. Y en segundo lugar, en los versículos 15 al 18, veremos cómo Juan el Bautista y Juan el Apóstol nos muestran evidencias de la gloria de la encarnación. Así que veamos nuestro primer encabezado. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en primer lugar, veremos cómo Juan nos habla, el apóstol, de la gloria de la encarnación del Señor Jesucristo. El verso 14 inicia diciendo: y aquel Verbo fue hecho carne. Para entender algo de la gloria de Cristo en la encarnación, tenemos que entender algo de la gloria de Cristo antes de la encarnación. O sea, no podemos entender la gloria de Cristo en el mundo, nacido de mujer, si no entendemos algo de la gloria de Cristo antes de su encarnación. Así que cuando nuestro texto dice, y aquel Verbo fue hecho carne, hace referencia al Santo Hijo de Dios que ya existía con Dios antes de todas las cosas, tal como lo dice Juan 1, versículos 1 al 3, lean conmigo, ahí mismo, Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Así que la gloria de Cristo antes de la encarnación consistía básicamente en tres cosas según los tres versículos que hemos leído. Consistía en que Él era el Verbo que existía con Dios antes de todas las cosas. Número 2, consistía en que este Verbo era Dios mismo. Y número 3, consistía en que este Verbo es el creador de todas las cosas. Noten nuevamente los versículos 1 al 3. Pongan sus ojos allí. Dice, en el principio era el Verbo. O sea, cuando habla de principio significa que antes de la existencia, del principio de todas las cosas, de la creación de todas las cosas, el Verbo que hace referencia a Cristo, Él ya era, Él ya existía. Dice, y el Verbo era con Dios, o sea que el Verbo estaba con Dios antes de todas las cosas. Y dice, y el Verbo era Dios. O sea que Él existía antes de todas las cosas, estaba con Dios y era Dios. Así que Jesucristo existía antes de las cosas, estaba con Dios y es Dios al mismo tiempo. En el verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Así que el Padre y el Hijo son uno. Verso 3, y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, la gloria de Cristo antes de la encarnación es que este Verbo, este Cristo que se encarnó, es el creador de todas las cosas, es el Dios junto con el Padre, y es el Verbo que existía con Dios antes de todas las cosas. No sé si ustedes puedan ver la gloria de Cristo antes de la encarnación. Es Dios, la segunda persona de la Trinidad. En otras palabras, su gloria antes de la encarnación consiste en que Él es Dios, es eterno y todopoderoso. Él no entra entre la categoría de las cosas creadas, sino en la esfera de lo infinito y eterno, de lo increado, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Teniendo esto en mente, podemos comprender un poco mejor entonces la gloria de Cristo en su encarnación, como está mencionada en el verso 14 que estamos estudiando. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo que estaba con Dios, cara a cara, disfrutando en la eternidad de la presencia del Padre eterno, y por cuyo poder fueron creadas todas las cosas. Aquel que estaba en su gloria eternal junto con el Padre, la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, se hizo carne, es decir, se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre literalmente en cuerpo humano. Realmente Él, la segunda persona de la Trinidad, habitó entre nosotros los seres humanos pecadores. Y allí comenzamos a ver su gloria en la encarnación. Esta es una doctrina fundamental del cristianismo histórico. El Jesús de la historia, el engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, es Dios y se hizo hombre sin dejar de ser Dios. En Él convergen las dos naturalezas, plenamente Dios y plenamente humano. Aquel que es infinito, tomó forma de hombre finito, el que es espíritu purísimo y habita en la eternidad, entró en la historia de este mundo. El Dios invisible se hizo visible y habitó entre nosotros para someterse al tiempo y al espacio y a todo lo que implica ser humano. Y todo esto, hermanos queridos,
para mostrar su gracia y su verdad entre nosotros los hombres finitos y pecadores. Y en eso comenzamos entonces a ver la gloria de Cristo en su encarnación, es decir, en el hecho de haberse hecho hombre. Este es el Salvador que nos es ofrecido en el Evangelio, sin el cual no hay salvación ni esperanza de vida eterna. He aquí la gloria de su encarnación. Por eso el texto dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La expresión lleno de gracia que vemos en el versículo 14, en este contexto quiere decir lleno del divino favor inmerecido. En consecuencia, esto significa que Él vino a dar abundante salvación a hombres y mujeres que no merecían sino el juicio y la condenación eterna. Él vino lleno de gracia a salvar hombres y mujeres que solo merecíamos el castigo y la condenación eterna. Por eso Él mostró su gloria al venir a salvar en su gracia, lleno de gracia, ese tipo de personas que solo merecían la condenación del Padre. Pero el texto también dice que Él vino lleno de verdad. Lleno de verdad significa que en Él no hay engaño, ni mentira, que en Él no hay tinieblas, que podemos confiar plenamente en sus palabras, en sus enseñanzas, en su sabiduría, en su ejemplo de vida, sacrificio y mediación, y en sus promesas que son fieles y verdaderas. No sé si ustedes están comprendiendo un poco la gloria de Cristo en su encarnación. Él es lleno de gracia para salvarnos. Y Él es lleno de verdad para que tú y yo podamos confiar plenamente en Él. Recuerden las palabras que Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Él es lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, no olvidemos que el pecado de Adán hizo un abismo tan grande entre la raza humana y entre Dios, que toda la humanidad hubiera sido completamente arruinada y condenada sin remedio, de no haber sido por la gloria de Cristo en su encarnación, que en su amor, gracia y misericordia, siendo Dios, estuvo dispuesto a encarnarse, es decir, a humillarse haciéndose hombre para ser nuestro mediador, y con su vida perfecta y su sacrificio expiatorio hacer la paz entre Dios y nosotros los seres humanos caídos, pecadores, que estábamos destituidos de su gloria, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entre todos los descendientes de la raza humana, nacida de Adán, no fue hallado, escúchenlo bien, no fue hallado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien que pudiera cumplir con las demandas exigidas por el tribunal divino para poder ser perdonados y reconciliarnos con Dios. Vean lo que dice sin perder Juan, Apocalipsis 5, del 1 al 4. No hubo ninguno, no fue hallado ninguno justo que fuera digno. Dice así Apocalipsis 5, del 5 al 10. Pero vamos a leer los versículos 1 al 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Está Juan, el mismo que escribió el Evangelio que estamos leyendo. Está recibiendo la visión del libro del Apocalipsis. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, del Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
nadie lo podría abrir. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué pregonaba este ángel fuerte? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y vean qué fue lo que encontró. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había ninguno digno de realizar esta labor, queridos hermanos. Pero el texto sigue diciendo en los versículos 5 al 10 las siguientes alentadoras palabras. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan. Podemos agregar, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, es decir, de nuestro Cristo, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué son las oraciones nuestras? Incienso para el Señor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Por qué razón? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén y amén. Entonces, hermanos, por la lectura podemos ver que aunque el ángel no halló ningún hombre digno, sí hubo uno nacido de mujer, pero no de la descendencia de Adán, sino uno que fue engendrado por el Espíritu Santo, el león de la tribu de Judá, el Verbo encarnado en el vientre de María, que cumplió con las exigencias de la perfecta justicia de Dios, que venció el pecado cumpliendo la ley de Dios de manera perfecta. Porque ¿cómo es que se vence el pecado? Obedeciendo la ley. La Escritura dice que el pecado es la transgresión de la ley. Cristo cumplió las exigencias de la perfecta justicia de Dios, venció el pecado cumpliendo la ley de Dios de manera perfecta desde que nació hasta que murió. Y que murió en la cruz inmolado, pagando la deuda de nuestros pecados. Que venció la muerte y resucitó de entre los muertos para que nosotros tuviéramos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, queridos hermanos. Esa es la gloria del Cristo encarnado. Quiero que miremos unas citas bíblicas que nos hablan del único medio de salvación. Vaya conmigo a Hechos 4:12, rápidamente. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, léanlo conmigo por favor, Hechos 4:12, y en ningún otro, hablando de Cristo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué la Escritura dice que en ningún otro hay salvación? Y porque en ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres podemos ser salvos. Porque Él fue el único, el Verbo encarnado, el Santo Hijo de Dios, que como hombre cumplió con las exigencias de la justicia de Dios, que venció el pecado y que pagó la deuda de nuestros pecados muriendo en la cruz, y que venció la muerte resucitando de entre los muertos, y que ascendió al Padre y se sentó a la diestra del Padre.
No hay otro medio para ser justificados delante de Dios, solo en Jesucristo, el Verbo encarnado. En ningún otro, dice ahí claramente, hay salvación. Tú no puedes ser salvo por buenas obras ni por confiar en María y en Cristo, solo en Cristo Jesús. Porque Él fue el que entregó su vida, el que derramó su sangre, el que cumplió perfectamente las exigencias de la perfecta justicia de Dios en lugar de nosotros. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Oigan eso, no hay otro nombre, no es Cristo y algo más, es Cristo y solo Cristo. Nadie más, queridos hermanos. Por eso Cristo es suficiente para todo. No es Cristo y mis buenas obras, no es Cristo y los ángeles, no es Cristo y los santos, no es Cristo y María, es Cristo y solo Cristo. En ningún otro nombre hay salvación bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Primera de Timoteo 2, 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Qué palabras tan gloriosas estas también, de la suficiencia de Cristo para salvarnos. El apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. María no es corredentora. Los santos no son mediadores entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador. Solo hay un camino que nos lleva al Padre. Solo hay un sumo sacerdote. Solo hay un supremo rey. ¿Ese quién es? Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que abrió el camino, que rompió el velo que nos separaba de Dios, que entró al lugar santísimo para con su sangre preciosa expiar nuestros pecados. Y dice: Jesucristo, hombre. ¿Notan ustedes la gloria del Cristo encarnado? Jesucristo, hombre. Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Jesucristo, hombre. La gloria del Cristo encarnado, del Dios encarnado, el cual, ese Jesucristo hombre, se dio a sí mismo. ¿Escuchan eso? Se dio a sí mismo en rescate. Él vino a rescatarnos del fuego del infierno, de las garras de Satanás, de la esclavitud del pecado. Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuándo se dio testimonio? Desde Génesis se está testificando. Desde que Dios mató corderitos y le quitó las vestiduras de hojas que se había hecho a Adán y Eva para cubrir su vergüenza, y hizo túnicas de pieles y los vistió. Desde allá se dio testimonio. Y ese testimonio se ha dado a través del Antiguo Testamento hasta que llegó el día en que los ángeles testificaron y quedó este registro histórico. Y los pastores vieron el nacimiento del Mesías en Belén. Y quedó este registro histórico de los 4 evangelios que anunciaron el nacimiento del Dios hecho hombre, del Emanuel, del Dios con nosotros. Y vaya conmigo a Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Pablo está tomando el hecho redentor de Cristo para que nosotros lo apliquemos a la vida cotidiana. Es decir, para que apliquemos las verdades del Evangelio a nuestra vida. Y dice:
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir de Cristo debe también permear nuestra mente y corazón para vivir. Y luego dice, nos va a decir cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿cómo era Cristo? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, el Dios eterno, el que creó el universo, del cual miramos en Juan, el que existía antes de todas las cosas, el que era Dios y por su palabra fueron todas las cosas, se hizo hombre. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no hizo uso de su divinidad y tomó forma humana. No dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, pero se hizo hombre. Y mire, 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre y de siervo. La palabra siervo es muy importante. Él no vino a ser servido, sino a servir. Hecho semejante a los hombres. ¿Cómo es Cristo? Hecho semejante a nosotros. Él sintió hambre, sintió sed, se cansó, durmió, sintió todas las cosas y las necesidades que siente un ser humano. Semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, me encanta esa palabra, estaba en la condición de hombre. En la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hombre, se humilló a sí mismo. Estuvo dispuesto a humillarse por amor a nosotros, haciéndose obediente al Padre para salvarnos hasta la muerte. Y muerte, no cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Qué implicaba morir en la cruz? Implicaba vergüenza. Porque los que morían en la cruz eran los más duros y viles criminales. Así que Cristo muriendo en una cruz implicaba vergüenza. Nuestro pecado fue cargado sobre Él y Él murió en la cruz como si fuera un criminal sin serlo. Pero se hizo criminal, se hizo pecador por nosotros, haciéndose obediente, porque a eso había venido, a morir y a pagar por nosotros, hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí no estamos hablando de cualquier muerte, sino una muerte totalmente vergonzosa y cruel, dolorosa. Verso 9, por lo cual, por lo que hizo Él, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Van notando la gloria de Cristo en su encarnación? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Él es lo máximo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador de su pueblo. El nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Si notan, no se halló ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra digno. Pero ahora, ese que fue hallado único, hace que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblen sus rodillas ante este único que cumplió las demandas exigidas por la perfecta justicia de Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire que todo lo que hizo Cristo lo hizo para la gloria del Padre y no para su propia gloria. Que cuando Él vivió, no vivió para Él, sino vivió para el Padre. Cuando Él sufrió, sufrió para el Padre. Al hacer la voluntad del Padre, Él fue exaltado hasta lo sumo y en consecuencia
toda rodilla se doblará ante la majestad del Cristo encarnado. Un día, los que hoy le rechazan y no lo quieren aceptar, ni le reconocen como el Señor, un día cuando Cristo regrese por segunda vez, todos doblarán su rodilla. Pastor, ¿y los que han muerto cómo la van a doblar? Pues ese día recuerden que va a haber resurrección de justos e injustos, y todos doblarán su rodilla y reconocerán que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y unos irán a la patria eterna con Dios y otros a la condenación eterna, pero todos reconociendo que Jesucristo es el Señor, y que si van al infierno, van justamente porque no le recibieron, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas los que no le reciben ni creen en Él, se pierden e irán a condenación. Hermanos, la gloria de Cristo en su encarnación es supremamente grande e inagotable, porque seguiremos viendo al Cristo encarnado en gloria por la eternidad en el cielo. Y por último miremos Romanos 5, 8 al 11, rápidamente. Romanos 5, 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que Cristo pudiera morir por nosotros, tuvo que nacer siendo hombre, hacerse humano y morir en la cruz. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, en su sacrificio, por Él seremos salvos de la ira. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos de la justa ira de Dios. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Enemigos de Dios. Pero ahora, por la muerte expiatoria de Cristo, Él nos ha reconciliado. Y mucho, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que tenemos asegurada nuestra salvación en Cristo, en el Cristo encarnado. Verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo esto entonces, la gloria de la encarnación de Cristo debe producir gozo en nuestra mente y corazón de saber que hubo alguien que se compadeció de nosotros, que siendo pecadores e inmerecedores, vino a morir por nosotros para rescatarnos del lodo cenagoso del pecado y la esclavitud del diablo. Y eso es motivo de alegría y satisfacción. Y esa es realmente la Navidad. Habiendo considerado algo de la gloria de Cristo en su encarnación, mencionada por Juan en este versículo 14, en segundo lugar, miremos las evidencias de lo que Juan el Bautista y el apóstol Juan dijeron acerca de la gloria de su encarnación en los versículos 15 al 18. Lean conmigo los versículos 15 al 18 de Juan 1. Dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, Juan el Bautista dio testimonio de que Jesucristo era Dios. Dice el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es
de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Así que Juan el Bautista dio testimonio de que Jesucristo era Dios. Juan el Bautista es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. La gente lo tenía por profeta y tuvo el privilegio de anunciar el Mesías a la nación de Israel y la difícil tarea de llamarlos al arrepentimiento de sus pecados y que se demostrara su conversión con el bautismo y frutos dignos del arrepentimiento. Así que Juan el Bautista es supremamente importante en la historia de la redención, es el precursor del Mesías. En consecuencia, su testimonio es de suma importancia acerca de la gloria del Cristo encarnado. Aunque Juan nació 6 meses antes de que naciera el Señor, según lo registra la Biblia, Jesucristo dio testimonio, nacieron 6 meses antes de que naciera el Señor, dio testimonio de que Él era antes que Juan, de que Él venía después de Él y que era primero que Él. Es decir, Juan entendió que el Señor preexistía antes de que Él naciera, entendiendo la eterna deidad del Mesías. ¿Sí notan las palabras de Juan allí? Dice así: Juan dio testimonio de Él. Nosotros aquí estamos llamados a dar testimonio de Cristo, no nuestro testimonio. A dar testimonio de Cristo. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, ¿qué entendió Juan el Bautista? Que Jesucristo preexistía antes de que Él fuera. Jesús nace 6 meses después que naciera Juan. Y Juan ya entiende que Él existía antes de que Él naciera. La preexistencia de Cristo está en la mente de Juan, reconociendo su eternidad, reconociendo y entendiendo la eterna deidad del Mesías que nacía de la Virgen María. Por eso, si usted se adelanta un poquito a los versículos 29 al 34, escuchen lo que dice el mismo Juan. Dice Juan 1, 29 al 34: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entendía quién era Jesús, que Él era el único digno y que cumplía las exigencias de Dios para cumplir el papel de quitar el pecado del mundo. Y por eso dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y añade: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Juan no conocía a su primo, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, es decir, el Cristo encarnado. Juan fue testigo ocular de la gloria de la encarnación de Cristo. Su testimonio es valioso para afirmar nuestra fe y confiar plenamente en el Cristo encarnado como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, queridos hermanos. Pasamos ahora al verso 16 de nuestro pasaje de Juan. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El apóstol Juan, ahora,
estas ya son palabras de Juan, el apóstol, no de Juan el Bautista. El apóstol Juan testifica que Jesucristo, en él habita la plenitud de la deidad. Miren lo que dice: porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, siendo hombre. Entonces, en consecuencia de su plenitud divina, emana una fuente de gracia inagotable que cada día favorece y bendice a todos aquellos que han sido objeto de su amor inmerecido. Eso es gracia sobre gracia. Una fuente inagotable de gracia que emana de Él y de la cual usted y yo tomamos. Y somos benditos por Él día a día, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Eso es, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En Él habita la plenitud de la deidad, y esa deidad bendice a través de una fuente inagotable de gracia inmerecida, de favores inmerecidos, a hombres y mujeres pecadores día a día. Dios nos favorece día a día a todos aquellos que hemos confiado en ese Redentor que nació engendrado en el vientre de María. Pasamos ahora al verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan el apóstol testifica que la ley de Dios fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley que vino por medio de Moisés tenía y tiene como objetivo primordial mostrar dos cosas principalmente. En primer lugar, tiene como objetivo primordial mostrar la santidad de Dios. Y en segundo lugar, tiene como objetivo primordial mostrar la condición pecaminosa del hombre. Cuando usted y yo miramos la ley moral del Señor, podemos entender que solo un Dios santo y perfecto puede emitir esa ley y vivir bajo esa ley. La ley de Dios nos habla de su santidad, de su perfección. La ley de Jehová es perfecta, es santa, convierte el alma. Pero la ley también, al mirar que Dios es el único santo, nos muestra nuestra condición pecaminosa. Porque al comenzar a leer la ley de Dios, podemos ver que somos pecadores y que quebrantamos la ley día a día, desde el primero hasta el último mandamiento, bien sea de palabra, de pensamiento, de obra o de omisión. Por decir algo, ¿qué dice el primer mandamiento y la ley moral de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién de los que está aquí pone a Dios primordialmente en primer lugar todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta? Nosotros tenemos dioses ajenos delante de nosotros. De una o de otra manera, somos violadores de ese primer mandamiento. Confiamos en el dinero, confiamos en otras cosas, le damos más tiempo y más prioridad a otras cosas que al Dios que nos creó. Y no lo podemos negar. Así que la ley de Dios nos revela nuestra pecaminosidad. Ahora, si vamos, por decir algo, al segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aunque nosotros ya hayamos dejado de adorar estatuas e imágenes, porque venimos de un trasfondo de una religión que adoraba y se postra ante imágenes, aún siendo creyentes, nos seguimos postrando ante otras cosas, haciéndonos imagen de Dios equivocadas y no conforme a lo que está revelado en la Escritura.
Entonces, al observar cada mandamiento, no es el tema hoy, podemos ver que somos pecadores. Así que la ley de Dios consiste en mostrarnos la santidad de Dios y nuestra condición pecaminosa. Dios diseñó la ley para que el hombre entendiera cuán santo es Dios, cuán pecador e injusto es el hombre y cuán necesitado está de un Salvador. En consecuencia, la ley no puede otorgar gracia y perdón y nos pone bajo maldición y condenación. ¿Qué hace la ley? Nos pone bajo maldición y condenación porque la violamos. Pero la gracia y la verdad, nos dice el texto, vinieron por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que como el hombre carecía de justicia propia y no podía redimirse a sí mismo, Jesucristo, el cual es la verdad, en su gracia salvadora, sin que nosotros lo mereciéramos, se hizo hombre y nació en este mundo para cumplir la ley que nos condena y hacernos justos delante de Dios y recibir así la adopción de hijos, hermanos. Observen lo que dice Gálatas 4, versículos 4 al 5, por favor. Abra su Biblia y léala. La palabra de Dios nos debe hacer arder el corazón. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Si usted tiene el espíritu, no debe permitir que los deseos de su carne lo dominen. ¿Qué dice Gálatas 4, 4 al 5? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos redimió de la maldición de la ley en Jesucristo con su nacimiento. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a cumplir la ley perfectamente. Esa ley que tú y yo no podíamos cumplir, Él la cumplió por nosotros. Vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir por haber violado la ley en la cruz del Calvario. Y todo eso para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿No es glorioso el nacimiento de Cristo en este mundo? Hermanos, es glorioso, maravilloso entender esto y afirmar estas verdades en nuestro corazón. Entonces podemos inferir que solo hay gracia de salvación para quienes creen la verdad del mensaje del Evangelio. Pablo le recordó a los efesios en él también todos vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solo creyendo en Jesús podemos obtener la salvación. Y termina nuestro texto de Juan 1 con el verso 18, diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sigue Juan mostrando evidencias de la gloria del Cristo encarnado. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Finalmente, entonces, este verso 18 nos enseña que la gloria del Hijo encarnado nos revela al Dios Padre. Hermanos, eso es glorioso. La gloria del Hijo encarnado nos revela a Dios Padre. Aunque los discípulos fueron los que lo vieron físicamente, nosotros lo podemos ver con los ojos de la fe cuando leemos los registros de Cristo aquí en las Escrituras. Lo que Él hizo, cómo nació, qué enseñó, su carácter, su santidad, su pureza, su amor, su ternura, lo podemos ver allí, a Cristo. Y ese Cristo mismo nos revela al Dios invisible. Así que en su esencia divina, Dios es invisible, porque Él habita en luz inaccesible, como mirábamos hace 8 días en la enseñanza. En consecuencia, el hombre no puede ver la esencia de Dios. Pero
el hombre puede ver a Dios revelado en la naturaleza. La Biblia dice en el Salmo 119 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver a Dios en sus obras, en la historia de la creación. Cuando leemos las Escrituras y vemos las maravillas que Él hizo en Egipto para liberar a su pueblo. Cuando leemos de que la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo de reunión. Cuando una columna de nube los cubría por el desierto y una columna de fuego los alumbraba de noche. Se ven las manifestaciones o teofanías de Dios. Pero no podemos ver a Dios en su esencia divina. Sin embargo, hermanos queridos, la gloria de Cristo en su encarnación nos revela al Dios invisible, al Dios que está velado a nuestros ojos humanos. Cristo nos lo hace ver en su encarnación, porque Él es, dice la Escritura, la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Observen lo que dice Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pase conmigo a Hebreos 1:3. Dice Hebreos 1:3, hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿qué es Cristo? El resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de la gloria del Padre, Él es la imagen misma de la sustancia del Padre, y dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros hoy vivimos, nuestro corazón late, los planetas giran, están en sus órbitas, la tierra produce hierba, los pajaritos vuelan y todo funciona, cae lluvia, sale el sol, se oculta el sol, sale la luna, porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él dijo y fue hecho. Él dijo, produzca la tierra hierba verde y árbol que dé fruto y se semilla. Y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo lo que Él dijo. Y dijo, júntense y reproduzcanse los animales, y se reproducen. Y le dijo al hombre, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y hasta el día de hoy los hombres y las mujeres se siguen reproduciendo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ese es el Cristo encarnado. Es el Verbo hecho carne. Esa es la gloria de Cristo. Al observar y meditar entonces en la frase allá en Juan 1:18, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque así dice, y a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, al meditar en esa frase, que el Hijo está en el seno del Padre, nos hace entender que solo alguien que está en el seno de Dios puede dar a conocer a Dios. Nadie más. De hecho, la expresión dado a conocer procede del vocablo griego de donde obtenemos el término exégesis, que quiere decir explicar, interpretar. Así que Jesucristo nos explica a Dios y nos interpreta a Dios para nosotros. En conclusión, hermanos, nosotros simplemente no podemos comprender a Dios sin conocer a Jesucristo. No podemos amar a Dios si no amamos a Jesucristo, porque Él es la imagen misma de su sustancia, queridos hermanos. Y esa es la gloria del Cristo encarnado. Y para concluir, quiero mirar 4 aplicaciones muy prácticas. Primera, si Jesús es Dios mismo, que se ha hecho hombre como uno de nosotros, en consecuencia, amados hermanos, Él conoce nuestras necesidades y nuestras debilidades,
y puede compadecerse de nosotros, esto significa que podemos confiar en Jesús plenamente para nuestra salvación, nuestra santificación y para todas nuestras necesidades. La Biblia dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Número 2, si Jesús es la fuente de toda gracia y verdad, podemos recibir gracia de Jesús para vivir una vida santa y para superar cualquier desafío que enfrentemos. Y podemos confiar en la veracidad de su palabra para ser guiados porque Él es la verdad. Así que tenemos nosotros en quién confiar. No basta con conocer la gloria de Jesucristo encarnado. Al conocer esa gloria podemos confiar en Él, estar seguros que en Él lo tenemos todos. Y número 3, agradezcamos de lo profundo de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, porque al encarnarse nos hace partícipes de su gloria eterna y de su naturaleza divina. Y un día disfrutaremos con Él y veremos su gloria en plenitud por la eternidad. En Juan 17:24 dice, Padre, Él está orando en esa oración sacerdotal y miren lo que Él ora y le pide al Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué quiere Cristo que estemos con Él en la eternidad? Para que veamos su gloria, para que seamos partícipes de su gloria eterna. Eso es lo que nos espera a nosotros los creyentes después de la muerte. Y en cuarto y último lugar, los versículos de Juan 1, 14 al 18 nos enseñan que Jesús es el único que puede darnos un conocimiento verdadero de Dios. Así que si queremos conocer a Dios, debemos venir a Jesús y conocerle. Si conocemos a Jesús, conoceremos al Padre. Si amamos a Jesús, amaremos al Padre. Si servimos a Jesús, servimos al Padre. Así que la Navidad consiste en entender quién es Jesús, amarlo y vivir para Él todos los días de nuestra vida. No hay regalo más glorioso, trascendente y glorioso que nuestro Señor Jesucristo, que hoy mora en nuestros corazones por la fe y del cual hemos creído que Él murió y pagó por nosotros y nos hace justos ante Dios. Colóquese de pie y oremos. Mi buen Dios, gracias por tu santa palabra. Gracias por permitirnos estar hoy reunidos en este lugar para adorarte y bendecir tu santo nombre. Bendito Señor, te doy gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana, a los cuales tú has traído y les has permitido escuchar tu palabra, que apartaron este tiempo exclusivo para ti. Ayúdanos, Señor, a entender la grandeza y la gloria de su encarnación, la cual disfrutamos hasta el día de hoy y seguiremos disfrutando por la eternidad, siendo partícipes de tu gloria y de tu naturaleza divina, porque tú nos has adoptado como hijos. Bendito seas tú, Señor. Te alabo y coloco este día en tus santas y gloriosas manos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirte, Señor, hoy que bendigas a la hermana Ofelia, que va a irse a un viaje muy lejos, para que seas tú, Señor, llevándola, guardándola en ese vuelo y permitiendo que llegue a encontrarse con su hijo. Bendice su vida y ayúdala a seguir creyendo y confiando en ti, amado Dios, porque solo tú lo puedes hacer. Bendito seas tú por haberla tenido con nosotros este tiempo. Ahora la encomendamos en tus manos y te ruego que la lleves en tu gracia y en tu amor, y que guardes su vida y su corazón en ese lugar para que pueda honrarte y glorificarte en todo lo que haga. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén y amén. Que la paz de Dios, queridos hermanos, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios los lleve en su paz y una feliz Navidad para todos.